La música novohispana. Los procesos de evangelización y colonización fueron determinantes para inculcar y compartir la cultura en la población indígena en la Nueva España. Y si hablamos de arte, la música no se quedó atrás. Se compartió dentro de este proceso no solo una nueva cultura, sino una nueva forma de vivir. Se mostraron valores, aspectos socialmente más correctos de parte de los europeos, e incluso comportamientos que hicieron en sociedades completas un verdadero cambio hasta ser lo que hoy en día podemos observar en nuestro país. Para los europeos, los indígenas resultaron ser hábiles, atentos e inteligentes para aprender nuevos oficios y disciplinas artísticas en general. Los indígenas se formaron en diversas disciplinas con mucha aceptación, y de esta forma se concretaba la primera etapa de formación de una nueva cultura, una fusión de las culturas para poder obtener una vida propia e independiente. La música siempre jugó un papel fundamental en los procesos creativos y didácticos. Por ejemplo, los cánticos y música traída por los frailes fue incluida para la enseñanza de la doctrina cristiana. En todas las manifestaciones religiosas por indígenas había música, cantos, bailes e instrumentos eran siempre parte de festejos. Las barreras lingüísticas fueron superadas gracias a traducciones de los mismos frailes que utilizaron la lengua náhuatl como el vehículo de la doctrina cristiana, obteniendo así la primera manifestación sincrética. Las principales doctrinas y plegarias cristianas traducidas del latín y cantadas en lenguas indígenas fueron acuñadas en este periodo. Los frailes realizaban una fuerte campaña de enseñanza cuyo programa incluía conocimientos del castellano, gramática, latín, canto y manejo de instrumentos musicales. Comenzaron a surgir los primeros cantores indígenas, ejecutando sin dificultad el repertorio europeo en latín como el nuevo repertorio mestizo. La música europea en su versión original o mestiza encontró en el pueblo indígena una respuesta muy favorable, un público interesado en escucharla y ejecutarla, dispuesto a incluirla en los festejos y abierto a todo tipo de simbiosis entre lo nuevo y lo tradicional. Un ejemplo claro de esto son las representaciones teatrales como procesiones, pasarelas y demás festejos. La fusión de ambas tradiciones no tardó en manifestarse. Las coloridas procesiones indígenas llenas de flores, trajes típicos, bailes, cantos e instrumentos se mezclaron con la imagen de los santos cristianos, con el crucifijo y figuras sagradas, y sobre todo con los cantos religiosos, cuyo acompañamiento también vivió el rápido proceso del mestizaje. Junto con los instrumentos europeos iban las conchas y flautas, los atabeles y tambores. Las procesiones, bailes y festejos indígenas influyeron en la manera de llevar a cabo los festejos del calendario religioso, no solamente hablando del Corpus Christi, sino también de los santos patrones de los pueblos y el Santísimo Sacramento. En su repertorio musical convivían en perfecta simbiosis bailes y cantos europeos e indígenas, siendo que la presencia de las lenguas indígenas, sobre todo el náhuatl, en las composiciones novohispanas no se limitó a ser vehículo de la doctrina cristiana. La plena aceptación de la música europea por parte de los nativos de la Nueva España se documenta también con los instrumentos musicales nuevos para la cultura indígena. Como en los demás oficios, también en lo relacionado con la fabricación de estos, los nativos no tuvieron ningún problema. Tratándose de flautas, chirimías, sacabuches y otros instrumentos de viento, no parece tan sorprendente, ya que sus homólogos formaban parte de su propia cultura. Sin embargo, los instrumentos de cuerda les eran desconocidos, lo que tampoco impidió su rápida asimilación y producción propia. Los europeos estaban admirados de la capacidad de mano de obra indígena al replicar a la perfección instrumentos solo conociéndolos en poco tiempo, y declaraban la facilidad de estos para realizar actividades de este tipo, así como labrar, esculpir y tallar. Sabían que ellos tenían contacto con los instrumentos y los conocían a la perfección para ser capaces de tallarlos sobre las columnas, bóvedas y las catedrales, y esto siempre los cautivó. Es importante mencionar que en este proceso, como era de esperarse, surgieron grandes compositores que dejaron un repertorio vasto resultado de esta fusión de culturas, como lo fue el gran compositor portugués Gaspar Fernández, quien nació en 1566 y murió en 1629, y fue un gran compositor y organista en Santiago de Guatemala, maestro de la capilla en la Catedral de Puebla. Compuso también diversas obras religiosas
y una enorme colección de villancicos del mayor interés poético y musical en español, portugués y náhuatl. El gran compositor español Antonio de Salazar, nacido en 1649 y fallecido en 1715, ejerció el magisterio de la capilla en la Catedral de México, ordenó el archivo musical catedralicio y promovió la adquisición de obras distinguidas para los servicios de la catedral. Compuso motetes en latín y villancicos de una extraordinaria belleza. El orgulloso compositor mexicano Manuel de Sumaya, quien nació en 1680 y falleció en 1755 en el estado de Oaxaca, es quizás el primer compositor de gran estatura compositiva nacido en nuestro país. En 1711 escribió una de las primeras óperas compuestas en el Nuevo Mundo, Parténope, y en 1715 fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de México durante 27 años hasta su muerte. Junto a Ignacio de Jerusalén, quien nació en Lecce, Italia, cerca de 1710, fue conocido entre sus contemporáneos como el milagro musical por su talento y capacidades musicales. Fue también músico del Coliseo de Cádiz y en 1746 fue trasladado al Coliseo de México. En 1749 fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de México, puesto que ocupó hasta su muerte en 1769. Fue autor de una abundante obra y más conocido por sus grandiosas sinfonías de gran aporte a la cultura novohispana. Sin duda que la presencia de los instrumentos musicales europeos tiene un especial significado, ya que afirma la gran aceptación de la música europea por parte de los nativos de la Nueva España y su activa participación en el proceso de la formación de esta nueva y sincrética cultura musical. Es de gran importancia musical e histórica la relación cultural en esta parte de nuestra historia, ya que durante el periodo de la Nueva España se forjaron de igual manera grandes artistas mestizos e indígenas, que han contribuido no solo a la música, sino a otras ramas artísticas, sociales y políticas que han formado a nuestro territorio y sociedad hasta lo que hoy en día nos da identidad.